Buenas noches, estimada audiencia. Tengan ustedes la más cordial bienvenida. Buenas noches en Centroamérica y República Dominicana, Panamá. Estamos dándoles la bienvenida a este Facebook Live en donde vamos a hablar de la importancia de las hepatitis, tanto B como C, como principales causas de cáncer de hígado y cirrosis. Mi nombre es Claudia López, yo soy el enlace médico-científico para la división de hepatitis en Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe, y esta noche me siento muy complacida de poder estar acá con el doctor Abel Sánchez Orozco. El doctor Abel Sánchez Orozco es médico gastroenterólogo acá en Guatemala y quiero hacerles un breve resumen de su currículum. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una especialización por la Universidad de San Carlos en atención integral de VIH-Sida. También tiene una especialidad en medicina interna en el Hospital Roosevelt, en donde fue jefe de residentes también de medicina interna. Y es gastroenterólogo y endoscopista digestivo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente labora en el Hospital Roosevelt de Guatemala como jefe de servicio y es el director del posgrado de gastroenterología en el mismo hospital. Le damos la bienvenida, doctor Sánchez. Muchas gracias, Claudia. Muy complacido de estar compartiendo con ustedes esta noche y sobre todo con todo el equipo de Menarini y con toda la audiencia a nivel de Centroamérica. Un saludo cordial desde la ciudad de Guatemala y pues atento a charlar un poquito sobre las hepatitis, Claudia. Muchas gracias. Claro que sí, doctor, las gracias a usted. Y realmente vamos a abordar este tema, ¿verdad? Hay muchas personas interesadas que nos acompañan pues esta tarde, esta noche, para hablar de este tema. ¿Y podría usted compartirnos, doctor, en una forma sencilla, qué son las hepatitis virales? Claro, Claudia. Bueno, muchos hemos escuchado sobre qué son las hepatitis. Hepatitis es el término médico que acuñamos a toda inflamación que ocurre en el hígado. Este tipo de inflamación puede deberse a dos causas muy importantes, no infecciosa e infecciosa. En este caso, pues lo que nos preocupa mucho es el tipo infeccioso, en donde hay un virus que generalmente entra al cuerpo y pues va a depositarse específicamente al hígado y provoca inflamación en toda la glándula del hígado. Sabemos que la glándula del hígado es la glándula más grande del cuerpo y una de las glándulas más importantes en cuanto a la función de todo nuestro organismo. De eso depende mucho nuestras funciones de metabolismo, destoxificación de toxinas y sobre todo producción de proteínas que nos van a hacer o nos van a ayudar a formar partes específicas de las funciones del ser humano. En este caso, las hepatitis virales no es más que la inflamación del hígado causada por dos virus específicamente, el virus B y el virus C. ¿Por qué hablamos de estos virus importantes? Porque estos son los que provocan una inflamación prolongada del hígado. Hay otros tipos de virus como el virus A, el virus E, que son también hepatitis, pero estas no provocan cronicidad en el paciente. ¿Qué significa cronicidad? Es que no se van a quedar por siempre, sino son pasajeras. Generalmente se adquieren en la niñez, la hepatitis A y la hepatitis E, y pues van a pasar muy, muy, muy rápido. El paciente los va a mejorar. Ahora, la hepatitis B y C son infecciones que se van a quedar muy seguramente en el paciente y van a generar problemas más adelante. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Y podría contarnos usted un poco cómo se relacionan estas hepatitis B y C
al desarrollo de una enfermedad tan terrible como la cirrosis o un cáncer de hígado o cáncer hepático. Claro, Claudia. Normalmente cuando a uno le dicen a sustancias necesarias para sobrevivir y generar muchas complicaciones. ¿Y cómo se desarrolla el cáncer de hígado? Porque hay mucha cicatriz. Esto es un nicho muy importante para que la inflamación se traduzca en mutaciones de nuestras células y se empiece a dar un crecimiento anormal de las células. Por lo tanto, pues, desarrollar un tumor, una masa o un cáncer, que es lo que más se teme en esta enfermedad, porque hoy por hoy el cáncer de hígado aumenta el riesgo de mortalidad en los pacientes con cirrosis hasta 6 veces. Entonces, sí, una hepatitis B, una hepatitis C, sí se puede desarrollar en cirrosis y en cáncer de hígado, que es lo que más nos preocupa y por lo cual estamos concientizando en la sociedad de este problema. Sí, sin duda alguna es así, ¿verdad, doctor Sánchez? ¿Podría usted compartirnos cómo sabe una persona si es portadora de una de estas hepatitis? Excelente inquietud. Normalmente esta pregunta nos la hacen día a día porque, bueno, ya explicamos que es una infección que puede llegar a ser mortal, pero ¿cómo sabemos si estamos contagiados? ¿Cómo sabemos cómo nos contagiamos? Pues es importante saber las vías de transmisión de este virus o de estos virus, en específico el virus B y C. Este virus generalmente se transmite por contacto sexual, por uso de inyecciones no seguras, aquellas personas que utilizan drogas intravenosas. Hay información sobre la transmisión a través de realizarse tatuajes, piercing, procedimientos dentales o transfusiones de sangre en lugares no seguros que pueden llegar a transmitirnos estos virus. ¿Cómo sabemos si estamos enfermos de estas mortales virus? Pues básicamente es una prueba en sangre. Hoy por hoy es muy fácil. Podemos hacer 2 pruebas muy sencillas, solamente con extracción de sangre. En la mayoría de laboratorios hacen anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, que si están positivos, pues significa que estamos infectados. Y para el virus B, pues tenemos que hacer una prueba que se llama un antígeno de superficie de hepatitis B. Esto también es en sangre, no es un test que pues pueda doler más que un pinchón para sacar o extraer la sangre. Se van al laboratorio, estas pruebas salen muy rápidas. Hoy por hoy tenemos acceso a todas estas pruebas en la mayoría de lugares y generalmente uno se la puede pedir a su médico. Uno puede decir, mire, yo quiero saber si estoy infectado de hepatitis B o hepatitis C, si tengo algún problema del hígado o tengo alguna manifestación que me genere riesgo en desarrollar estas infecciones. No es más que pedir la prueba en un laboratorio, pedir los anticuerpos para hepatitis C o el antígeno de superficie para hepatitis B, y si salen positivos, pues ya empezar a generar una cascada de diagnóstico para saber si realmente tengo la infección activa o solamente tengo la seña de que en algún momento me infecté, y pues obviamente dar el tratamiento que debemos de dar para evitar complicaciones, ¿verdad? Perfecto, doctor. Realmente muy interesante, ¿verdad? Y como usted bien dice, estas son enfermedades mortales y me gustaría que le contara a usted, a nuestra audiencia, ¿verdad? Si actualmente estas enfermedades se pueden curar, se pueden tratar. Bueno, eso hace muchos años era una pregunta que teníamos tristemente la respuesta de decir, miren, no había cura. Hoy ha avanzado mucho en cuanto a tratamientos, la medicina. Para hepatitis C, hoy tenemos ya la esperanza de un tratamiento curativo. Es decir, si yo me infecté de hepatitis C, hoy tengo la capacidad, hoy tengo la oportunidad de poder acceder a tratamientos sin muchos efectos adversos, tratamientos que duran no más de 3 meses
y que con 100% de seguridad voy a decir, me voy a curar. Es decir, voy a eliminar el virus de mi cuerpo, se va a excretar, ya no va a seguir molestando a mi hígado y a mis otros órganos, porque el virus C afecta no solo el hígado, sino otros órganos como los riñones, la piel, problemas hasta de azúcar puede desarrollar el virus C. Entonces sí hay cura para la hepatitis C. El paciente incluso puede regresar esas cicatrices que ya había tenido hasta tener unas cuantas cicatrices y poder tener una vida plena, poder vivir plenamente por muchos años. En cambio, el virus de la hepatitis B, si bien no tiene una cura como el virus de la hepatitis C, sí existe tratamientos que puedan frenar la cicatrización en el hígado, que puedan frenar la replicación del virus en nuestro cuerpo y también vivir plenamente, también no tener complicaciones. Hoy estos tratamientos están disponibles a nivel de nuestras poblaciones. Incluso en Centroamérica tenemos acceso a tratamientos y ya no necesariamente necesitamos ir a una clínica especializada, sino que hoy se está abogando porque estos tratamientos se den por médicos de atención primaria, por médicos que nos atienden como médicos de cabecera y que podemos pedirlos. En nuestro país tenemos acceso, por ejemplo, en Guatemala, al tratamiento de la hepatitis C, al tratamiento de la hepatitis B. Obviamente el tratamiento de la hepatitis B puede ser de por vida, aunque en algunas ocasiones el virus va variando y podemos incluso suspender el tratamiento y pues no necesitarlo, ¿verdad? Y simplemente tener apagado el virus para evitar complicaciones, ¿verdad, Claudia? Perfecto, doctor. Cuando las personas escuchan hablar de una cirrosis, puede parecer, ¿verdad?, que hay una creencia que esta enfermedad está directamente relacionada únicamente a personas que ingieren bebidas alcohólicas en exceso y estamos viendo que eso no es así. ¿Qué puede decirnos usted de esto, doctor? Claro, el término de cirrosis hoy por hoy sigue siendo un término bien connotativo, incluso hasta de tipo discriminatorio, porque nadie quiere tener cirrosis, o sea, nadie quiere decir, bueno, o escuchar de su médico, mire, usted tiene cirrosis. De hecho, estamos cambiando un poquito el término a nivel médico en ya no llamarle cirrosis, sino enfermedad hepática crónica, porque es una enfermedad como la diabetes, como la presión alta, como la tiroides, en donde va a necesitar un seguimiento a largo plazo, pero cirrosis antes se sabía, el que tiene cirrosis definitivamente es porque ha estado ingiriendo muchas bebidas alcohólicas o porque tiene un problema de alcoholismo, pero no necesariamente. Por ejemplo, en este caso de las hepatitis virales, se sabe que los pacientes con esta infección sí desarrollan la cirrosis o la cicatrización del hígado de forma crónica. Entonces, no solo a los pacientes que consumen bebidas alcohólicas les da cirrosis, sino que también a los que tienen estas infecciones. Y hay un tercer grupo de pacientes en donde la grasa puede desarrollar cirrosis y no necesariamente que tengan un consumo crónico o continuo de bebidas alcohólicas. Incluso hay un pequeño número de enfermedades también en donde el mismo cuerpo se empieza a destruir. Estas enfermedades se llaman autoinmunes, como la hepatitis autoinmune, en donde pues también pueden llegar a tener cirrosis por un proceso en donde el cuerpo se autodestruye, pero es un porcentaje muy mínimo. Entonces, ya respondiendo a su pregunta, sí, no solo el paciente que toma bebidas alcohólicas puede desarrollar cirrosis y no toda elevación también de pruebas de hígado significa cirrosis, porque eso también al paciente lo asustan y le dicen, bueno, usted ya tiene un problema del hígado y lo primero que piensa uno, de plano ya tengo cirrosis, sino al contrario. El hecho de tener una alteración en las pruebas de hígado, pues significan que yo me tengo que preocupar más por mí, ¿no? Tengo que buscar ayuda, tengo que buscar estas infecciones como la hepatitis B o C, porque antes, por ejemplo, no se tenían buenos tamizajes para las transfusiones y puede ser que
en los años 80, en los años 70 o incluso en los 90, yo pude haber recibido una transfusión de sangre y pude haber estado contaminada con el virus B o el virus C y pues ahora tener la infección por hepatitis B o C y me tengo que examinar para evitar que yo pueda desarrollar cirrosis, ¿verdad? Perfecto, doctor Sánchez. Y cuando un paciente ha llegado a estos términos lamentables, porque así debemos decirlo, de tener una cirrosis o un cáncer hepático, ¿qué podemos hacer por estos pacientes? ¿Se curan, doctor? Bueno, es muy difícil decir curación en un término ya de crónico, porque pues así como les dije, pues la enfermedad renal crónica, la diabetes, pues son enfermedades que uno dice no se cura, pero sí se controla. O sea, la cirrosis sí tiene un control. No todo paciente ya con diagnóstico de cirrosis significa muerte. Eso se los digo yo de entrada en el consultorio. ¿Por qué? Porque la cirrosis pues tiene varias etapas. Hay etapa inicial, intermedia y final o terminal. Y nosotros tenemos que poner a nuestro paciente en contexto, en decir en dónde estamos parados, si usted está en el estadio inicial, en el estadio intermedio o usted ya está en un estadio terminal. Y dependiendo de esos estadios, uno le dice su probabilidad de que se descompense o de que tenga un problema, pues es alta, es baja o realmente es intermedia. Pero hoy por hoy hay muchas estrategias de tratamiento en donde podemos mantener a los pacientes con una buena calidad de vida, disminuirle las complicaciones y incluso en un paciente con cáncer de hígado no significa también la muerte, porque hay varias terapias, hay terapias curativas incluso de resecar el tumor, de poderles dar quimioterapia, de poder quemar el tumor por medio de un procedimiento radiológico para poder evitar a que el paciente pues, pueda fallecer por estas enfermedades. Pero cirrosis no es significado de muerte, pero sí significa de que tenemos que tener un cuidado más estrecho, debemos de hacer estrategias para mejorar la salud y evitar las descompensaciones. Claro, doctor. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando esta etapa de entrevista, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted tendría para la audiencia que hoy nos está viendo? Bueno, primero, el interés de que tiene el paciente o el interés de poder ver estas charlas, de poder ver estas entrevistas, pues ya significan mucho para el paciente. ¿Por qué? Porque significan que ya se están preocupando por su salud. Y eso es lo más importante. Uno debe de poner su salud de primero porque es lo más importante que tenemos. Mis recomendaciones es de que ante cualquier elevación de las pruebas de función de hígado que le haga su médico, que le haga su internista, que le haga su endocrinólogo o que le haga cualquier médico que lo esté viendo, pues hay que buscar las causas, hay que buscar por qué están subiendo las pruebas de hígado. Y si tenemos algún factor de riesgo, es decir, pues utilizamos drogas intravenosas, tenemos muchas prácticas sexuales, pues algunas sin protección, tenemos muchos tatuajes que los hemos hecho en lugares, pues obviamente sin las medidas sanitarias, o hemos hecho muchos procedimientos dentales en lugares, pues que no tienen las medidas higiénicas, pues debemos de buscarnos estas infecciones. Debemos de hacernos unas pruebas por lo menos una vez en la vida, hacernos anticuerpos contra hepatitis C o antígeno de superficie contra la hepatitis B, porque muchas veces estas infecciones pasan sin síntomas por muchos años y pues obviamente al hacernos una prueba y saber que estamos positivos podemos hacer mucho más porque nos podemos curar y podemos tener menos complicaciones. Entonces, mi consejo más valioso es háganse una prueba de hepatitis B, háganse una prueba de hepatitis C. Si tienen pruebas hepáticas elevadas, busquen a su médico. Y si su médico no le ha ofrecido prueba para hepatitis B o C, pues pídansela a ustedes. Hay otros grupos de pacientes como los enfermos renales, los diabéticos que utilizan insulinas, y N cantidad, podemos seguir hablando de muchos factores de riesgo, pues pídanle la prueba a sus médicos,
porque es una prueba muy sencilla, no son pruebas extremadamente caras y son accesibles para poder enfocarnos ya a tener un tratamiento adecuado si realmente pues tenemos la infección, ¿verdad? Y si estamos en un hospital, pues también a los médicos de atención primaria, pues también mi recomendación es que podamos pensar en estas infecciones, pensar en estas cronicidades que puede dar la hepatitis B o C para poder hacerles el test a nuestros pacientes, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. De verdad, muy valiosas recomendaciones. Y tenemos por acá algunas preguntas que han entrado de la audiencia. Quisiera pedirle, por favor, que nos pueda apoyar con esto. Tenemos una pregunta. Dice, ¿puedo hacerme una prueba aunque no tenga síntomas? Por supuesto que sí, y es lo que les decía. Yo le recomiendo a mis pacientes, hagamos una prueba incluso sin síntomas. Hagámonos una vez en la vida estas pruebas porque, pues como les dije, pueden haber infecciones asintomáticas, es decir, sin síntomas, sin ninguna manifestación. Incluso hemos visto infecciones en pacientes que no tienen elevación de pruebas hepáticas, pero tienen factores de riesgo para contraerlas. Y si pueden, si tienen acceso y pues si tienen el deseo, porque también el paciente tiene que pedirlo, si tiene que acceder a hacerse la prueba, háganlo sin ninguna pena, sí se lo pueden hacer, y si están negativos, enhorabuena, ya tenemos esa preocupación menos de no tener estas infecciones, porque muchas veces no sabemos de estas infecciones o no sabíamos de estas infecciones. Y cuando hablaban de hepatitis, pues siempre pensábamos en alguien que se pone amarillo o que está con ya cirrosis, pero no necesariamente. Ahora las estamos buscando en etapas tempranas para poder evitar lo que decíamos, ¿verdad? El cáncer de hígado o la muerte por la cirrosis. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Esta pregunta es muy interesante y dice, ¿cuánto tiempo pasa desde el momento del contagio hasta desarrollar una cirrosis o cáncer? Muy, muy, muy interesante porque uno dice, bueno, tuve un contacto y de repente ya voy a tener cirrosis o de repente ya me va a dar cáncer. No, o sea, esto lleva su tiempo. La hepatitis C es una infección que sí dura bastante tiempo en desarrollar una cirrosis y en un cáncer de hígado. Pueden pasar 10 años, 15 años o hasta 20 años. Ahora, en hepatitis B, también debe de pasar por lo menos más de 6 meses para ya empezar a tener un problema de hepatitis. Pero el desarrollo de cáncer no es pronto, también es en años. Sin embargo, con el virus de la hepatitis B, este sí puede ir multiplicándose más rápidamente que el virus de la hepatitis C y puede generar más cáncer, incluso sin cirrosis. Es algo muy interesante en el virus B, porque el paciente no necesariamente tiene que tener cirrosis para desarrollar un cáncer, solamente puede tener hepatitis y llegar a tener cáncer. Entonces, pasan meses o años para desarrollar ya una hepatitis y obviamente para desarrollar cirrosis sí deben de ser años, ¿verdad? Años para tener esta infección. Por eso háganse una prueba. Sí, es lo mejor definitivamente. Dice, hace años tuve hepatitis, me puse amarillo. ¿Tengo motivos para preocuparme de cirrosis o cáncer de hígado? Bueno, eso es muy común en nuestros países. Nuestros países son muy endémicos para hepatitis A. La hepatitis A se contagia por comer comida contaminada. La vía de transmisión es fecal-oral. Generalmente de niño se contagia uno con hepatitis A, se pone amarillo y resuelve el caso. Si a mí me dio hepatitis A, no me va a dar cirrosis, no me tengo que preocupar porque me vaya a dar cáncer, ni tampoco tengo una predisposición a tener hepatitis B o C, porque estas infecciones, así como vienen, así se van, aunque hay un 1% de casos en donde esta hepatitis puede llegar a un desenlace fatal. Por eso también es importante las medidas sanitarias para evitar esta infección. Pero en el caso de hepatitis B y C, sí se puede uno poner amarillo, puede desarrollar una hepatitis como tal,
pero las vías de transmisión son diferentes. O sea, no es por comer comida contaminada o por estar en contacto con algún paciente que tiene, por ejemplo, hepatitis A. Si esta persona o el que nos hizo esta pregunta tuvo hepatitis o se puso amarillo, probablemente lo que tuvo fue hepatitis A. Y no hay preocupación porque le vaya a dar cáncer o porque le va a dar cirrosis, sino simplemente tuvo esta infección y la pasó. Pero no está de más que sea una prueba porque no sabemos su demás contexto, sus demás factores de riesgo, qué pasó después de esa infección y todo, ¿verdad? Entonces, no se debe preocupar, pero sí se debe hacer una prueba de hepatitis B o C. Muy bien. Gracias, doctor. Y tenemos una última pregunta para respetar el espacio que tenemos. Dice, cómo se puede prevenir desarrollar cáncer de hígado por hepatitis B o C? Bueno, primero, si ya tengo el diagnóstico de hepatitis B o C, sabemos que para hepatitis C ya tenemos tratamientos curativos, o sea, lo principal es darle tratamiento, acceder al tratamiento, porque eso me va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. De hecho, casi que me lo va a eliminar completamente. Hepatitis B, pues si yo tengo una carga del virus muy alta en mi sangre, porque esos son los demás exámenes que se hacen cuando uno ya está infectado, eh, pues sí tengo riesgo para desarrollar cáncer de hígado, pero al darme tratamiento esto se disminuye completamente, pues ese es el objetivo del tratamiento. Entonces, hoy por hoy, si sabemos la infección o si tenemos o conocemos la infección, la diagnosticamos bien y tenemos acceso al tratamiento, vamos a disminuir la tasa de desarrollo de cáncer increíblemente. Y probablemente el paciente no se vaya a morir de cáncer de hígado ni incluso de hepatitis, sino hasta se puede morir de algo más que no va a ser la causa del hígado, ¿me entienden? Entonces, lo importante es saber y conocer la infección, diagnosticarla bien y sobre todo dar un tratamiento que hoy lo tenemos en acceso en nuestros países. Tenemos la bendición, diría yo, de vivir esta época en donde se desarrollaron estos tratamientos curativos y que sí tenemos chance de tener una vida buenísima. Perfecto, doctor Sánchez, muchísimas gracias. Quisiera dejarle un espacio para que usted pueda brindar el número de su clínica o la página web a la cual podrían contactarle si alguno de las personas que nos están viendo estuviera interesado en contactarle. Muchas gracias, Claudia. Pues yo estoy a las órdenes aquí en la ciudad de Guatemala. Estamos ubicados en la zona 10, en el edificio Sixtino 2, en el segundo nivel, en la clínica 207. El número de teléfono es el 2231-0100. Y para los que están fuera del país, pues tenemos acceso también a videoconsultas. Yo sé que a veces el hecho de estar en otro país pues nos limita el asunto de tener acceso, pero pues ahora tenemos esta tecnología y nos pueden visitar en la página web en www.gastri-mediocadekiosco.com y pues ahí estamos a las órdenes, encantadísimos de poderles hablar sobre sus problemas hepáticos y pues muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la charla, muy amena. A usted muchas gracias, doctor Sánchez. Realmente ha sido de mucho enriquecimiento y esperamos que toda la información compartida pues sea de utilidad para todas las personas que nos están viendo. Así es. Voy a dejarles acá alguna información cuando usted mencionaba de los accesos, ¿verdad? En los diferentes países. Voy a dejarles por acá alguna información para que quienes quieran tomar nota pues puedan hacerlo.
Muchísimas gracias, doctor Sánchez. A usted, muchas gracias, Claudia. Muy Cuídese. amable por el espacio, yo muy amable. A usted, doctor, que tenga buena noche. Gusto en saludarlo. Feliz noche. Seguimos Gracias. en contacto. Hasta luego.